trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya. Dígale al que está a su lado: necesito escuchar el éfata de Dios. Amén. Hoy lo vamos a escuchar. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, en esta tarde hemos adorado tu santo nombre, Padre. Te hemos dado toda la gloria que tú te mereces, Señor. Ahora tu pueblo se ha preparado, Padre, para recibir la palabra que va a ser predicada, Señor. Yo te ruego que tú seas, Señor, hablando a la vida de tu pueblo, que no sea mi boca, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, usándome como ese instrumento de poder en tus manos, Padre, bajo el poder y la gracia que tú has depositado sobre mí, Señor. Y que mientras yo esté predicando, Señor, tú seas rompiendo cadenas, despedazando todo yugo de opresión del diablo, Padre, porque hoy declaramos, Señor, que tu palabra se cumple en cada uno de tus hijos, Señor, que hoy van a escuchar el éfata del cielo, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos y todos decimos amén, aleluya. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Bendito es el nombre de nuestro Dios, amén. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, el Señor nos habla de alguna manera, amén. En cada renglón, en cada versículo, en cada pasaje, el Señor siempre está hablando a su pueblo, amén. Y el Señor me hablaba esta palabra acerca del éfata. Y cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, nos damos cuenta de el poder de Dios que opera cuando nosotros decidimos creerle al Señor, amén. Cuando el Señor declara esta palabra en la vida de aquel sordo, dice la palabra que era un sordomudo, que vinieron y se lo trajeron. Y dice que las personas que lo llevaban le rogaban y le decían al Señor: Señor, por favor, pon tu mano para que sane, pon tu mano para que este hombre sea libre, amén. ¿Cuánta gente, hermanos, en aquel tiempo era Jesús y el poder que se manifestaba a través de él cuando él oraba por una persona? Y cuánta gente se agolpaba, se amotinaba para poder recibir algo de Jesús, amén. Hoy en este tiempo hay gente, hermanos, que se acerca a Dios, pero no se acerca con fe. Amén. Pero aquel que se acerca con fe puede ver el poder de Dios manifestado obrando en su vida. Y nosotros nos acercamos a Dios buscando recibir algo del cielo. Amén. Asimismo, hermanos, cuando el Señor toma a este sordomudo y no hace como la gente le dice, porque muchas veces esperamos que el Señor haga como nosotros le pedimos, amén. Señor, si tú pudieras hacer esto, Señor, si tú pudieras hacerle así, pudieras hacerle allá, para que suceda mi milagro. Pero Dios no obra conforme a nuestro corazón o conforme a lo que nosotros queremos, sino que Dios siempre va a obrar conforme a su soberanía y a su perfección, amén. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando el Señor mira esta situación,
él agarra y dice la palabra que él se lleva aparte a este hombre. Amén. Se lleva aparte. ¿Por qué? Tantas cosas que el Señor Jesús hacía y de alguna manera su obrar o la forma en la que él hacía milagros o hacía cosas, hermanos, para sanar a alguien, eran raras. Amén. Y este era un caso raro porque él tuvo que llevarle aparte, porque dice la escritura que él metió los dedos en sus oídos, amén, para que fueran destapados. Y a mí me llama la atención, hermanos, esta palabra que el Señor le dijo a este hombre. Le dijo Éfata. Diga conmigo, Éfata. Éfata es una palabra del arameo que significa ábrete, o sea, abierto. Y me impacta esta palabra porque un día, hermanos, ya tiene ratito que el Señor me dio esta palabra, porque Dios nos habla cuando nosotros, en el momento que menos esperamos, el Señor te da una palabra. Habla a tu espíritu, amén. Y hubo un día que, pues siempre que llegamos a la casa, pues uno tiene que sacar sus llaves para abrir la puerta, amén, y poder entrar a su casa. Y una de esas veces, hermanos, yo estaba abriendo el candado y yo pude sentir como el Espíritu me dijo, Éfata. Y yo estaba abriendo el candado y yo recordaba y decía, Señor, esa palabra tú la mencionaste en tu palabra. No recuerdo en dónde. Y entonces cuando yo llego a mi cuarto, yo abro la Biblia y busco en dónde se encontraba esa palabra. Y decía Éfata. Y cuando yo investigaba, yo leía y significaba esto, ábrete, o sea, abierto. Y en ese momento, hermanos, yo no me recordaba de esa palabra. Y como nosotros haciendo algo, el Señor te ministra algo. Tal vez de algo que tú no te acuerdas o algo que tal vez ni sabes en ese momento, pero el Señor te habla en algo que tú estás haciendo. Y qué congruente era que yo estaba abriendo el candado y el Señor me decía, Éfata. Y cuando voy a la Biblia y veo su significado, yo me maravillo. Y le digo, Señor, realmente lo que tú quieres es que nuestra vida esté abierta a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar. ¿Qué fue lo que pasó en este sordo, que aparte de sordo también era mudo? Dice que al momento se desligaron de su lengua. Amén. Se desató la ligadura de su lengua. Y entonces él pudo hablar. Este hombre, hermanos, no eligió ser sordomudo. Y hoy en día, hermanos, lo que nosotros estamos viendo en las iglesias, en la iglesia de Cristo, es que hay gente muda. Es que hay gente que está sorda también. Y lamentablemente, hermanos, podemos ver cuánta gente hay sordomuda espiritual. Y lo que el Señor quiere para este tiempo no es que haya una iglesia sordomuda, sino una iglesia que abre su boca para declarar su palabra, que abre su boca para hablar, para predicar, para alabar su nombre. Para eso Dios te dio tu lengua. Para eso Dios te dio una boca. Amén. Para eso el Señor nos dotó de nuestros miembros para que nosotros pudiéramos alabarle. ¿Cuánta gente, hermanos? Pues, ¿verdad? Nosotros estamos bien, en perfectas condiciones, hablando de nuestro cuerpo, sanos para poder ofrecerle lo mejor a Dios. Y cuánta gente, hermanos, tiene carencias. Cuánta gente, hermanos, nace sorda, nace muda, nace con discapacidades, pero aún
Los mudos, aún los sordos quieren alabar a Dios, aunque sea con sus manos, aunque sea con sus pies. Y nosotros tenemos que valorar ese privilegio. Somos gente privilegiada en la cual el Señor quiere hablarle y decirle: es tiempo de que escuches el éfata de Dios. Porque cuando ese sordo mudo escuchó el éfata, lo primero que él escuchó fue esa palabra de parte del cielo por medio de ese hombre llamado Jesús, que traía el poder encima, y le digo: éfata. Y al instante se desataron sus ligaduras. Cuando alguien recibe el éfata de Dios, no puede ser igual. Tiene que desatarse toda ligadura que hay en su vida. A veces uno le hace preguntas a Dios. Y yo le decía: Señor, ¿por qué hay gente que no te adora? Porque hay gente que no se rinde delante de ti. Y el Señor mismo me respondía y me llevaba esta palabra de nuevo: es que tienen ligaduras. Sí, hay ligaduras en su lengua que los atan para que puedan ofrecerme lo mejor, para que pueda haber una adoración genuina, para que pueda haber algo real en sus vidas. Hay ligaduras que los están atando y están en su boca. Pero antes de llegar ahí, hermanos, quiero decirle que qué triste es ver una iglesia o ver miembros que están atados. Amén. Que hay sordos mudos espirituales. Pero hoy vamos a decirles a esos sordos mudos que hoy van a escuchar el éfata de Dios. Amén. En su significado espiritual, hermanos, de éfata, sí, podríamos decir que es ser desatado por el Espíritu. El Señor te quiere desatar. No es posible que nosotros como hijos de Dios vivamos atados por un espíritu maligno que no me deja avanzar, que no me deja crecer en el evangelio, que no me deja madurar, que no me deja recibir la palabra y pueda germinar y pueda mostrarse un cambio en mi vida. Es necesario que nosotros entendamos que hay un espíritu de sordera espiritual que está atacando a la iglesia de Cristo, pero hoy lo vamos a echar fuera. Ese espíritu de sordera está atacando para que la gente no oiga la palabra de Dios. Sí, que está en la iglesia, está escuchando, está con cara de que está poniendo atención, pero su alma no está recibiendo nada. Porque está sordo. Pero hoy vamos a reprender eso. Amén. Oír significa percibir sonidos. Oír, de la palabra griega akouo, que significa ser oyente y entendido. Eso significa oír. Amén. Hay gente, hermanos, que físicamente está escuchando, está oyendo. Incluso cuando usted está platicando con alguien y usted mira que en su rostro está ido, está distraído, y usted está en la plática y le dice: ¿me escuchaste? Sí, pero su mente está en otro lado y le dice: a ver, ¿qué te dije? Ay, perdón, es que me distraje. Perdón, es que andaba pensando en otra cosa. Estaba oyendo, pero no estaba escuchando. No estaba poniendo atención. Amén. Necesitamos escuchar lo que la palabra quiere hablar a nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, ponemos atención y somos entendidos. Dijimos que oír significa ser oyente y ser entendido. Cuando nosotros somos entendidos, ¿qué dice la palabra del Señor? Que es por el oír. Amén. Dice que la fe viene por el oír.
y el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa que eleve tu alma para creer, sino solamente cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú la recibes. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Pero imagínese usted cuando hay un sordo espiritual. Vino a la iglesia, escuchó palabra, pero como que no escuchó nada, porque hay un bloqueo en su oír. Hay un bloqueo en su sentido del oír para recibir la palabra de Dios, y puede entonces manifestarse la palabra en su vida. Nosotros tenemos un oído espiritual que no podemos permitir que el diablo lo bloquee. Nosotros contamos con cinco sentidos, pero también tenemos 5 sentidos que son del Espíritu Santo, que te hacen estar alerta de lo que el diablo quiere hacer, que te hacen estar apercibido del mundo espiritual. Pero si hay un sentido que te está fallando, amén, necesitamos nosotros prestar atención, que tenemos que cuidar nuestros sentidos espirituales. Amén. Porque la sordera espiritual es lo que bloquea la voz de Dios en tu vida. Ay, Señor. Eso es lo que no está permitiendo que tu vida cambie, que crezcas espiritualmente, porque esa sordera te está bloqueando y no puedes escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando nosotros llevamos, hermanos, una vida en el Espíritu, no te va a costar trabajo escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que bloquea al hombre, al ser humano, de poder oír la voz de Dios? Es que no ande espiritual, sino que ande carnal. Eso es lo que impide tu acceso con Dios, la carnalidad, la cual usted tiene que hacer morir cuando ayuna, cuando ora. Tiene que hacerla morir. Pero usted tiene que reconocer, así como ese sordomudo, venir al Señor. Algo que yo podía entender de esta escritura, hermanos, es que ese sordomudo, no sé cómo le tuvieron que explicar por señas, decirle: mira, te vamos a llevar con alguien que sana, que te va a desligar la lengua. Vamos, te vamos a llevar. Y lo llevaron, lo trajeron. Cada uno de los padres, ustedes conocen a sus hijos. Y usted como padre sabe si su hijo es libre o está atado por el diablo. Cada uno de ustedes saben quiénes de sus hijos necesitan ser libres. Y por eso usted agarró y tuvo que traer a sus hijos, así como el sordomudo, y decirle: Señor, aquí te traigo a este sordomudo. Así mismo hoy los padres tienen que decir: Señor, aquí te traigo a mi hijo, que hasta el día de hoy lo he visto sordo y lo he visto mudo, porque no quiere cantar, porque no quiere adorar, porque se hace como que no recibe la palabra, como que no oye la palabra, porque no quiere cambiar. Sí, hoy los padres van a presentar a sus sordomudos. Incluso los mismos padres tienen que reconocer y decir: Señor, yo mismo he actuado como un sordomudo espiritual, porque oyendo no he querido oír lo que tu palabra me ha enseñado. Teniendo oídos no he querido oír, y he querido hacer oídos sordos a los consejos que me dan. Eso se tiene que acabar hoy, porque el Señor está llamando a una iglesia que escucha. Por eso la palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y ese es el tiempo de que la iglesia tiene que estar atenta, tiene que estar apercibida para oír la palabra de Dios y no sentirlo como que me agreden, como que me ofenden. No, esta es para ti, esta palabra. Alguien que diga: Señor, yo necesito que tú hables a mi oído y me digas: Éfata. Porque he estado atado, porque el diablo me ha tenido ligado a cosas que no he debido de hacer.
Esas ligaduras, hermanos, son ligaduras de pecado. Yo le decía al Señor esta mañana: Señor, ¿por qué los jóvenes no pueden actuar con libertad? Porque están atados. Porque el diablo los tiene ligados. Pero hoy van a ser desatados en el nombre de Jesús. Tienen que ser desatados, porque el Espíritu Santo es lo que hace en la vida de una persona: te liberta, rompe tu esclavitud con el pecado. Pero el Espíritu Santo no puede obrar en alguien que no quiere, porque cuando alguien quiere, ahí el Espíritu Santo hace la obra. Y yo le estoy predicando a gente que quiere ser libre, a gente que ya no quiere caminar como sordomudos espirituales. Pero primero usted tiene que reconocer: sí, Señor, yo soy uno de esos. Yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me desligues de esta atadura que el diablo puso en mi boca. Amén. Cuando hay hombres, hay mujeres, hay hijos de Dios que caminan conforme a su carne, están caminando conforme a lo que sus emociones le mandan, y no es el Espíritu Santo el que gobierna ahí, sino es su carne. Amén. Es su carne lo que lo gobierna y no el Espíritu Santo, porque está actuando bajo su propia opinión y no en la del Espíritu. Y esos que están sordos siempre están necesitados de que alguien les hable, de que alguien les diga una segunda opinión. Sí, pues porque están sordos, la palabra que les es predicada no les es suficiente y le andan preguntando a otros: ¿cómo viste la prédica? ¿Cómo ves lo que hoy se habló? ¿Cómo ves, verdad? Andan buscando que alguien más les hable. ¿Por qué? Porque están sordos y siempre están necesitados de otras opiniones. Amén. Cuando el Señor siempre nos habla a través de su palabra, cuando tú lees su palabra, cuando tú vienes a la iglesia, el Señor te tiene que decir algo, una palabra directa. Y usted no puede decir: es que esa palabra no era para mí, esa palabra era para el otro. Sino que usted tiene que reconocer y decir: Señor, tú estás hablando a mi vida. Pero dice, el sordomudo dice: no, es que la oí, pero no entendí muy bien. Amén. Anda buscando segundas opiniones. ¿Por qué? Porque está sordo. ¿Y por qué está sordo? Porque no puede oír la voz de Dios. Amén. Y si no puede oír la voz de Dios, dígame, ¿usted cree que puede oír la voz de su pastor? Dice la palabra del Señor que sus ovejas son los que oyen la voz del pastor. Y cuando nosotros somos ovejas, nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. Amén. Pero para poder escuchar la voz de nuestro pastor, usted primero necesita ser destapado de sus oídos. Amén. Necesitamos ser destapados, aleluya. Porque hoy el Señor vino a decirte: Éfata. Dígale: hoy el Señor te va a decir Éfata, porque necesitas ser desatado. Aleluya. Necesitamos nosotros cuidar nuestros oídos espirituales. Necesitamos cuidar qué es lo que estamos escuchando, a qué le prestamos oído. Cuida tus oídos espirituales y no le prestes tus oídos a Satanás. Sí, sabe, cuando usted le presta sus oídos a Satanás es cuando a usted le gusta para la oreja cuando alguien está diciendo un chisme,
Usted para la oreja cuando alguien está murmurando de algo o de alguien y dice, sí es cierto, es verdad. Sí, porque yo también vi, es que yo también oí, es que fíjate que así. Está ensuciando sus oídos espirituales, los está tapando. Otra de las cosas que pasan cuando el oído espiritual se tapa es recibe como una cerilla. Que después, ¿qué? Es que no te oigo, es que no oí. ¿Por qué? Porque cada vez que cae en situaciones donde está escuchando cosas que no debe de oír, está recibiendo un tapón del diablo. Cuando se pone a prestar oído a la gente que está criticando, a la gente que siempre tiene algo que decir en contra de la obra de Dios, en contra de lo que se hace en su casa, no estás cuidando tus oídos espirituales. Y nosotros necesitamos cuidarlos. Por eso el Señor le dijo al sordo, Éfata, es tiempo de que se te abran. Es tiempo de que ya no puedes seguir con esos tapones en tus oídos. Tienes que escuchar, tienes que recibir la palabra que Dios te quiere impartir. Porque la palabra del Señor es la única que te puede cambiar la vida. Puede leer muchos libros, pero la única palabra que te va a venir a transformar el alma es su palabra. Porque cada palabra que usted lee de este libro que se llama Santa Biblia, cada vez que usted la lee se hace rema en su vida, se vuelve viva. Amén. Y cada vez que usted la lee y se vuelve viva, la palabra lo toca. Pero si la palabra no lo toca, hermanos, como dice el canto, no hay nada que te pueda tocar. Por eso usted tiene que ser sensible y decir, yo necesito que la palabra de Dios me toque. Amén. Jesús no solamente lo hizo libre de esa sordera, sino también lo hizo libre de todas sus ligaduras. ¿Cuántos quieren ser libres? Él lo hizo libre de sus ligaduras, esas ligaduras que ataban su lengua. Amén. Porque hay palabras que salen de la boca del hombre que sin darse cuenta lo van atando con cada palabra que habla. ¿Cuáles son esas ligaduras? Usted pregúntese, pero ¿cuáles son esas ligaduras? Cuando usted habla mentira, cuando usted critica, cuando usted murmura, cuando usted habla chisme, cuando usted habla palabras negativas, cuando usted habla con incredulidad, cuando usted habla con falsedad, cuando usted habla, etcétera. Se va atando su lengua, se va atando su lengua. Si antes le gustaba predicarle a las personas para que conocieran de Cristo, ahora ya no puede porque su lengua está atada por tanta cosa que permitió que el diablo le metiera, y ahora su lengua es instrumento del enemigo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos espiritualmente. Amén. Tenemos que cuidarnos porque hay tantos espíritus malignos, hermanos, acechando la vida del cristiano para querer atarte, para que no vivas en libertad, para que seas un cristiano del montón. Pero nosotros no queremos ser del montón, queremos ser gente que marque la diferencia. No queremos ser una iglesia hipócrita, sino una iglesia que vive en verdad, que camina en verdad y que habla en verdad. Que vivimos en justicia, haciendo la justicia de Dios, hermanos. Aunque la gente te critique y te diga, es que tú te crees muy perfecto, es que tú te crees muy santo, pues ni modo. Pero yo estoy tratando de llegar al cielo, estoy tratando de salvar mi alma. Amén. Entonces el Señor quiere hacernos libres de
hacerlos libres de estas ataduras, amén, de estas ligaduras que el diablo está poniendo en la iglesia, amén. Muchas veces la persona o no se da cuenta o lo ignora. No pasa nada. Se va atando con una cosa y con otra, y ya cuando menos se da cuenta, no puede. Pero hoy quiero decirle que Jesús vino a decirte algo especial. Es tiempo del éfata de Dios sobre nosotros, porque tenemos que cambiar. Y la única manera de ser transformados por la obra del Espíritu Santo es escuchando la voz de Dios. Amén. Hay un éfata de Dios para tu vida hoy. Ese éfata es el que te quiere hacer libre. Amén. Porque Dios no te creó sordo ni te creó mudo. Dios te dio oídos para escuchar su voz y te dio una lengua para que tú le adores. Amén. Dios quiere que uses tu lengua para hablar, para profetizar, para predicar su palabra. Porque hoy en día vemos cuántos jóvenes no quieren servir a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren ir a la iglesia, no quieren esforzarse. ¿Por qué? Hay ligaduras que tienen que ser quebrantadas, que tienen que ser rotas completamente. Y yo no sé cuántos jóvenes quieren ser libres de esas ligaduras, de esas ataduras que los oprimen y no pueden vivir en libertad. Cuánta gente en discapacidad quisiera. Pero dígale al que está a su lado: no, tú no estás sordo ni estás mudo. Tú no estás sordo ni estás mudo. Cuando esas ligaduras sean rotas por el Espíritu Santo, entonces tu boca va a ser desatada. Si antes no querías adorar, vas a empezar a adorar. Si antes no querías cantar, te vas a convertir en un adorador. Si antes no querías predicar, pues ahora vas a predicar su palabra. Si antes no querías declarar la palabra de Dios, ahora te vas a convertir en un profeta de su casa. Eso es lo que hace cuando los ligamentos del diablo son rotos en la vida de una persona, de un joven, de una jovencita. Dios quiere hacerte libre de las ligaduras que te atan y te están atando para llevarte al infierno. Que el Señor lo reprenda. Porque nosotros le predicamos a gente, a hombres, a jóvenes y a mujeres que se quieren ir al cielo. Y que dicen: yo no puedo vivir siendo esclavo del diablo. Yo he venido a Cristo para vivir en libertad, para poder experimentar lo que Cristo tiene para mí. Y eso es su amor, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Para eso Dios quiere que tú seas libre, joven, jovencita. No para que uses tu lengua para hablar cosas vanas, para hablar palabrería solamente. No. Hoy el Señor te quiere hacer libre de todo eso. Hoy el Señor quiere que ya empieces a hablar palabra del cielo. Tal vez nosotros no lo vemos, pero espiritualmente esos ligamentos están en tu lengua. Y esos ligamentos, esas ataduras, el Señor las viene a romper para que tu boca sea desatada. Sí, que hasta los mismos padres se tienen que sorprender. Los mismos padres tienen que sorprender. Oh, es que antes mi hijo no cantaba, ahora canta. Es que antes mi hijo ni siquiera decía amén, ahora hasta dice gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque fue desatado por una palabra de Dios. Porque hubo
un Espíritu Santo que vino y le va a hablar y le va a decir: Éfata, llegó tu tiempo, Éfata, de que seas libre. Cuando usted lo declare con su boca, algo va a ser desatado. Así que todos los que quieren ser desatados van a gritar un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 33, dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó con su lengua. Las cosas que Jesús hacía, hermanos, decía yo, en algunos momentos era raro. Y él tenía que apartarse para hacer un milagro, porque la gente, incluso a veces los mismos discípulos, no estaban preparados para ver cómo Dios iba a obrar. Amén. Y este fue uno de esos casos, así como cuando el Señor vino y al ciego le puso lodo en sus ojos para que viera. El Señor tenía poder para solamente decirle: sé sano en el nombre de Jesús. Pero él agarraba y él hacía como él quería, hermanos. Pero él obraba a través de todo lo que él hacía. Amén. Y el Señor vino y metió los dedos en las orejas de él. Dice: y escupiendo. Tal vez alguien puede decir: ay, es que antihigiénico. Pero el Señor era mismo Dios obrando en él. Dice: y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió. Gimió, también podría decirse que suspiró. Dice: y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Hoy el Señor quiere decirle a cada uno de ustedes: es momento de que sus oídos, de que su boca sean abiertos. Panderistas, Éfata. Alabanza, Éfata. Jóvenes, Éfata. Los servidores tienen que oír Éfata de Dios. Es tiempo de que sean abiertos sus ojos, sus oídos, su boca. Porque no podemos seguir caminando igual. Amén. Dice la palabra: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y entonces dice que hablaba bien. Ya no vas a hablar como antes. El sordomudo ya no habla, ya no tartamudeaba, sino que empezaba a hablar bien, sino que empezaba a decir palabra por palabra muy bien. Ya no vas a hablar como antes, ya no vas a ser mal hablado como antes, sino que ahora de tu boca van a salir palabras de bondad, van a salir palabras buenas. No sé cuántos quieren ser desatados. Es tiempo de que seamos, de que tus oídos y que tu boca se abran, para que entonces empieces a hablar bien, empieces a declarar palabra de fe, empieces a declarar palabra y te conviertas en un profeta y en una profetisa de tu casa. Yo no sé cuántos quieren empezar a hablar bien. Porque a veces cuánta gente dice: ay, pues es que yo hablo muy bien, es que yo conozco la Biblia muy bien al derecho y al revés, pero su vida no cambia, porque sus oídos y su lengua está atada. No se trata de conocimiento, se trata de cómo el poder de Dios obra en tu vida, de cómo vives en libertad, de cómo tú andas delante de Dios. ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Qué es lo que gobierna dentro de ti? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del diablo? Pero yo creo que la iglesia de Cristo está caminando conforme al Espíritu Santo. Y los que sienten que el diablo ha ganado ventaja
Hoy tienen que decirle: Señor, hoy vengo como ese sordo mudo. Hoy vengo a presentarme delante de ti. Hoy vengo para que tú me hagas libre. Porque cuánto tiempo he caminado. La Biblia no marca. No dice cuánto tiempo llevaba ese hombre en esa condición. Y hoy yo quiero que usted se dé de cuenta en qué condición está como hijo de Dios. En qué condición espiritual está hasta el día de hoy para decirle: Señor, yo necesito escuchar el éfata del cielo para mi vida, porque ya no puedo continuar igual. Porque si Cristo viene, usted no va a oír ni éfata ni nada. Si usted escucha ese éfata de Dios, el Señor va a romper con toda atadura del diablo. Si usted le dice hoy: Señor, es tiempo de que yo sea libre, de que yo camine en libertad, póngase de pie, porque hoy vamos a declarar esa palabra del Señor en nuestra vida. Y todos los que quieran ser desatados hoy, pasen a este lugar. Todo lo que